utilizados neutralmente. Y yo les digo una cosa más que no les gusta a nadie. Yo aquí en Alemania me he quedado, y yo me decía, ¿por qué me quedo si quiero ir a Perú, no? Y yo les digo, acá los alemanes han sido tan interesados del folclore que yo estoy encontrando cosas que no les va a gustar a ustedes. Esa máscara que tengo la estoy llevando a datar. Y si sale 1900, ¿qué van a decir? Dime. Yo no estoy tergiversando. Yo les puedo mostrar la máscara y voy a mostrarles más cosas que estoy encontrando acá en Alemania, comprada por alemanes en el tiempo antiguo. Ahora, pero Wiracocha, a ver, yo en tus videos he visto fotos que tú publicas, que eso han sido desmentidos por los mismos bolivianos. Hay fotos que tú muestras como evidencia peruana, evidencia que esto es del Perú. Pero son periódicos antiguos, hermanito. ¿Qué cosa ya, que te pero diga? No hay estoy hablando de fotos, ahí. no estoy hablando de reportes de periódicos, estoy hablando de fotos que tú también publicas. Entonces, seamos serios. Y esas fotos que tú publicas muchas veces ya han sido desmentidos, porque la mayoría de esas evidencias que ustedes muestran son totalmente tergiversadas. Entonces, pero pues eso, seamos un poco serios en las cosas que vamos a publicar. Hay que ser serio, pero eso no es tergiversación. Si tú ves el catálogo de fotos de Chambi, es otra cosa. O sea, Carlos, un cachito, Diablo, porfa. Primero, llévala a hacer datar esa careta de diablada que tienes, y te voy a dar ya el dato bien claro. El inventor de la careta con los ojos saltones se llama Pánfilo Flores. Él es un artesano orureño que obviamente ya falleció. Su familia, tercera generación después de él, está actualmente aquí. Siguen fabricando caretas. Ese tipo modelo de careta tal como la tienes data más o menos de los años 50. El modelo de careta que estás agarrando y estás mostrando. Eso no existía en los años 1900. Ni siquiera vas a encontrarlo en fotografías. Estimado, los alemanes son gente más seria y él lo ha escrito así. Ahora, te digo una cosa bien clara, no creo que me lo vas a poder refutar. Tu doctora no creo que un alemán sepa más de la cultura boliviana que el propio boliviano, Wiracocha. Hasta en eso hay que tener lógica, Wiracocha, por Dios. El charango que tú tienes, tú has dicho que es boliviano, lo han mandado a hacer en Bolivia, ¿no? Entonces no. Déjame terminar, ya no lo molesto más. Oye, Carlos, estito más para cerrar. O sea, la parte de lo de la careta estoy diciendo. En ese sentido, están totalmente equivocados. Ese modelo de careta se inventó en Bolivia. Y eso es de 1960 para adelante. Si quieres publicarlo, haz un video de TikTok, publica el nombre del alemán, todos los datos que tienes, pero ese tipo de modelo que tienes es de los años 50, no existía antes de 1930. Las primeras caretas así con ojos totalmente redondeados llegan a aparecer después de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Y esa también tiene hasta su explicación. Y tú puedes venir acá a la ciudad de Oruro, porque yo me encuentro ahorita en Oruro, y puedes ver toda la evolución de las caretas y cómo fue yendo paso por paso desde 1850, que hay caretas. Incluso yo te puedo presentar los de la Diablada Auténtica de Oruro. Ellos te pueden mostrar sus trajes de 1830, de 1826, de 1824, de 1816, de 1805. Te pueden mostrar los trajes que tienen guardados en su museo, que es un museo de ellos, exclusivo. Incluso ni siquiera puedes tocar los trajes con tus manos, te ponen que te pongan guantecitos y todo eso, para no dañarlos, ¿no? Entonces, esa careta, yo sí, te puedo pasar incluso el libro a tu correo electrónico si me compartes, para que te pase, porque WhatsApp yo no comparto, y ahí te lo paso el libro de, ¿qué se llama? Este señor Lisandro Luna, es un puneño. Hay un colegio con su nombre de Lisandro Luna en Puno, en Azángaro, y este señor escribió en el Instituto Americano del Arte de Puno, en la revista número 2, su reseña sobre la careta de la Diablada de Oruro, y es la descripción de la careta que tú estás agarrando, y él publicó eso en el año 1953, para que te des cuenta. Esa es la realidad. Incluso en Puno, te voy a dar un dato más. Enrique Cuentas Ormachea deja bien claro cuándo se crea el primer taller de fabricación de caretas en Puno. Y es en el año 1956 de los hermanos Velázquez en Puno. No había antes fabricantes de ese tipo de cosas. Ni siquiera tenían el conocimiento los puneños. Ellos hacían unas caretas de cuero y la mayoría las hacían fabricar en La Paz. Las que eran de lata, las que usaban en Ichu,
y todo lo demás. Yo tengo toda la evidencia de ese tipo de cosas. Bueno, yo estoy Pero buscando, haz la prueba, Sergio. hazlo datar y muestras Ya. el documento, ¿no? Por supuesto, pero yo le digo de nuevo una cosa, para terminar, y agradezco que me dejen hablar. La doctora Fortún, una doctora boliviana, y ahí te tienes que rectificar porque ustedes no han creado, ella misma lo dice, han sido copias de máscaras tailandesas o de Nepal. Yo tengo también máscaras tailandesas. Entonces, la doctora Fortún, que es una doctora que ha hablado sobre la diablada, lo describe y lo escribe en su libro. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a pegar a la doctora Fortún? No, porque yo he leído y tengo el libro de Julia Elena Fortún. Y un ratito, Buenas tengo noches. el libro, buenas noches, un momentito nomás. Tengo el libro de Julia Elena Fortún publicado en el año 1961, mucho antes que existan diabladas en Puno. Antes, mucho antes, incluso hasta la música está ahí escrita con partituras y todo lo demás. Y ella entrevista a un artesano que es paseño, que le dice que se inspiraba en unas revistas tibetanas. Pero la careta de la diablada ya existía antes de que ese artesano paseño se inspire en eso. Por si acaso también tienes que tomar en cuenta. Bueno, pero lo mismo es en Perú, pues, Tercio, tú no puedes dejar de decir que no es cierto, que sí es cierto, porque hay documentos de periódicos del año 50, del año 40, con máscaras de diablada. Ahora, otra cosa es, que yo lo vuelvo a decir y lo he dicho siempre, ustedes la modificaron, le pusieron traje de luces y la música francesa napoleónica. Pero eso no es creación, eso es adecuar y Nosotros no copiar. llamamos trajes de luces en primer lugar. Bueno, no importa, pero eso es como lo llamamos al Perú, pues. Mira, Viracocha, ¿Cómo, te voy a decir cómo una dice cosa que más. se llama? La Innovación, música- por si acaso. Innovación es lo que se refiere, pero eso no pasó aquí. Eso no es innovación, eso es Mira, simplemente... Carlos, mira, en Puno anda a buscar una música de diablada antes del año 2006, no vas a encontrar. Pero La primera Tercio, música, la música de la diablada de- era con sicuris. Era No, con sicuris, estás Tercio. totalmente equivocado, Viracocha, porque Bueno, lo que los mal, puneños han mal. hecho, y yo te lo puedo demostrar con documentación, que en el año 1978 aproximadamente le cambiaron de nombre al psicomoreno, le cambiaron de nombre por diablada puneña. Y te puedo mostrar con videos peruanos, cómo tocaban con sicuri, porque eso era el psicomoreno, y cómo fueron Sí, sí, incrementando sí, poco a sí, poco sí. diablos. Poco a poco Bueno, empezaron a incrementar diablos y al final en los años 90 copian la música de Bolivia, el ritmo de Bolivia, que no es la marcha francesa. La marcha francesa es un cover que se hace al ritmo. Revísalo, vas a ver la música de Diablada y la música del Rigodón de Honor de Francia. Vas a ver que el ritmo no es lo mismo, ni siquiera está acelerado, son ritmos diferentes. Se ha hecho un cover, como se llama hoy en día. Y en Puno no hay eso, y nosotros tenemos esas músicas desde el año 1840. No puede ser, pues, Tercio, ahí te equivocas porque en 1840 ustedes todavía no tenían banda de instrumentos de metal. No se tocaba con instrumentos de metal, Bueno, no entonces, se ¿con qué tocaba se con tocaba, las... pues? anda, mira la música ¿Con qué del se Rigodón tocaba? de Honor de Francia, anda, escúchala tal y como era en los años cuando estaba Napoleón vivo, porque esa es Tercio, una estás marcha hablando con un napoleónica. músico. Yo soy músico. Sí, pero Yo he anda, estudiado en el anda a Conservatorio de escucharla y Música. ese tipo de banda militar, con esos tipos clarinetes y tambores, con eso se tocaba y se reemplazaba por quenas. No se tocaba Pero, con sicuri. Tercio, La diablada ahí te no nace equivocas. de un sicuri, no Para nace del terminar, te sicuri. equivocas. La quena, en el tiempo de los 1840 o antes, era pentatónica. Quien la cambió a ser un instrumento más flexible fue Raymond Thévenet en 1970. No, Discúlpame, totalmente Bueno, equivocado, porque yo te puedo podemos mostrar la discutir música, eso en otro momento música y que se tocaba en esa época. Está bien, Que en el sí. Perú, que en el Perú hayan hecho ese cambio de su versión de quena. En el caso de los urus en Bolivia se tiene hasta las quenas que se hacían de hueso de los años 800, de los años 700, de los Pero urus. nosotros tenemos Y ya también están- quenas, y pero ya son están pentatónicas. ya están en la escala de la música europea. No No están te en lo creo, eso pentatónica. no te lo creo, ¿ah? Eso no te lo creo. Eso lo puedes ir a ver incluso en el Museo de Oruro. Ahí están las No. quenas. Porque estas quenas fueron afectadas por el clarinete europeo.
El clarinete ya viene con la escala europea y lo que hicieron las quenas es modificarlas para que funcionen de esa manera. Por eso es que hay una montaña de quenas. ¿En 1800, 1700 y puedes ir al Museo de Oruro y en el Museo de Oruro ahí están las quenas. Incluso cuando tú vas a Potosí, en Potosí encuentras quenas con escalas europeas del siglo XVI. Del siglo XVI, por eso hasta en Potosí existe la música donde el indio toca su quena. Por eso es. Nosotros no tenemos nada que ver con la tarca o esa la tarqueada o la tarca que has dicho del Perú. En este caso es totalmente diferente. Yo estoy hablando de la tarca, Tercio, te estás equivocando. Por eso, para terminar, porque no quiero alargar esto. Les agradezco que me dejan hablar. Para terminar, les digo, yo de la quena la conozco muy bien, tengo toda la historia. Vamos a constatar y a cambiar documentos si desean, porque los documentos no son para mezquinar ni para guardárselos. Escúchame. Y con gusto. Escúchame. Mi correo electrónico es, apunten. Hablando un ratito. Déjame terminar. Mi correo electrónico. Ya has hablado mucho. Van a hablar interno con Tercio, interno por TikTok, como quieres darle la información, hermano, pero yo te voy a decir algo que no tiene que cambiar esto. Cuando tú vives en un lugar y tienes los documentos en mano, un museo y una cronología de máscaras, infinidad de situaciones, no puedes competir lo que un extranjero se lo ha llevado de dudosa situación al extranjero. Está bien que tú estés allá trabajando, buscando caretas y todo, pero no puedes competir por el lugar donde has nacido. Claro ejemplo, la guerra que hubo con Rusia cuando fueron a morir, si no me equivoco, los alemanes, sí creo que fueron los alemanes, entrando a Rusia. No sabían el terreno, no sabían entrar y murieron de frío. Es lo mismo. Si tú no conoces tu terreno, sí, ahorita te pasa, Andrómeda. Entonces, no puedes decir que es eso, que en Alemania estoy estudiando, que he encontrado eso. No, en Bolivia hay muchas cosas que ni siquiera los peruanos se han dado la vuelta a ver y investigar. Dale, Andrómeda, perdón. Ok, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, aprovecho ya que el señor se está despidiendo. Ojalá que en esta oportunidad no pase como la oportunidad que tuvieron en un live de YouTube para poder debatir sobre el origen de la Diablada, en el cual lamentablemente aquí el señor Wiracocha no sabía nada. No tenía bibliografía, no tenía respaldo, nada de nada, y solamente atacó. Y me encantaría que esta vez sí me responda alguien de Perú la pregunta que siempre hago y que nunca tengo respuesta y que de hecho recibo solamente ataques, ¿no? La pregunta es esta, por si acaso. ¿Por qué cuando declaran a Puno capital folclórica del Perú no existe ninguna de estas danzas que hoy reclaman ustedes como propia? Es la primera pregunta. La segunda, ¿cuántas danzas declara Puno como capital folclórica del Perú? Porque hasta ahora ni siquiera saben la cantidad exacta, pero discuten de danza. Ilógico. Y una cosa más hay que comentar, que la octava no es patrimonio de la humanidad. Lo que hacen en Puno. La octava es después de que hacen su Candelaria en Puno, que va a ser el 1, 2 y 3 de febrero, donde es Candelaria, vienen 8 días, 9 días después, hacen un concurso de danzas, del que le llaman trajes de luces, eso se denomina la octava, y la octava no es patrimonio de la humanidad, y tampoco es algo que es parte de la festividad de la Virgen de la Candelaria, como tal, por eso es que no son en otra fecha correspondiente. Es un concurso privado donde se cobra entrada por ingresar a un estadio, y los concursos privados, las cosas que son privadas, tampoco pueden ser patrimonio de la humanidad. La UNESCO nunca te reconoce algo privado como patrimonio, entonces tampoco es patrimonio por ese mismo lado. Para terminar, les agradezco mucho y yo les voy a decir y les voy a responder eso. Mi correo electrónico es carlos.sarias@hotmail.com. Lo que quieran me mandan ahí. Pero les voy a dar también una pregunta a ustedes. ¿Por qué cuando ustedes presentaron ante el UNESCO el Carnaval de Oruro
toda la documentación es peruana. Si él me responde después, encantadísimo, y les agradezco mucho, que pasen un buena noche. Yo le respondo ahorita no, porque la bibliografía era de impresión, la impresión data del lugar, pero la investigación de esa impresión del libro no era de la región de Perú, por si acaso. Hay una distinción en el tema de las editoriales, ¿cierto? Pero para poder tener una plática, no sé, un poco más educada, ¿usted está pidiendo disculpas a los bolivianos que insultó? Yo quiero, si ustedes me piden disculpas a mí... No, le estoy preguntando yo primero a usted. No, yo primero le dije. Yo le dije primero, ¿usted va a pedir disculpas a los bolivianos que insultó o no? Si tú vas a pedir... ¿Va a pedir disculpas o no? Responda. Bueno, con esa prepotencia no te voy a responder nada y les deseo unas buenas noches. No, Carlos, antes de que te vayas, Carlos, antes de que te vayas, solamente decirte que el documento que dices de lo del Carnaval de Oruro del año 2001 no se está utilizando todo, solo documentación peruana. Hay 2 libros, posiblemente 3, de una bibliografía vasta y grande que está desde la página 9 o página 10 para adelante, donde muestra montonera de documentación. Son varios libros, solo 2 o 3 creo que tienen actualmente son parte del territorio del Perú, donde fueron impresos. No quiere decir que esa investigación es propia del Perú como tal, y esos documentos fueron hechos cuando esa sección de Puno eran parte de la Real Audiencia de Charcas, entonces hay una mezcladera de distribución geopolítica y demás, pero son cronistas españoles, porque ese entonces todo este territorio era España, no era una nación Bolivia o una nación peruana. Entonces el reino del Perú se llamaba Tercio. No era el reino del Perú, eran los reinos del Perú. Eso también deberías revisar porque no es... Una pregunta, el reino del Perú, ¿de quién era el gobernante? ¿Quién fue el que se expandió? Pero no interesa, y además una cosa más para... ¿No interesa? Pero eso, ¿cómo no va a no interesar? es pues que sea un ratito, Andrómeda. No, Huiracocha, el que está mal da mala información a la sociedad. ¿Quién fue el que colonizó esta región de América? ¿Quién fue? Si no me dejas hablar, yo no voy a responder ni hablar contigo, discúlpame. Pero solamente le estoy haciendo una pregunta. Tú me estás cortando lo que quiero decir y así no es la conversación. Yo celebro que la gente que está acá, el anfitrión, me haya dado la palabra y les agradezco, pero yo no me voy a poner a pelear con una mujer en ningún motivo. Yo estoy peleando, perdón. Huiracocha, y si respondes lo que te preguntó Andrómeda, sería lo más respetuoso responderle quién fue. En algún momento yo estoy peleando, gente en los comentarios, por favor. No, ha hecho una pregunta y Huiracocha, si puedes responderlo, perfecto. ¿Qué respuesta quiere que le diga? ¿Qué es lo que me está preguntando? A ver, que sea una sola persona que me pregunte. ¿Qué cosa quiere que yo le diga? Vamos a aclarar alguna cosa. El primero, los conquistadores eran los españoles. Los territorios se convirtieron en territorios españoles. En esa época que se estaba cruzando de la Edad Media a la Edad Moderna, porque ese es el momento donde ocurre esto, a los territorios no se les llamaba estados o regiones, se les llamaba reinos. Por eso era que había muchos reinos por diferentes lugares. Y en el caso del Perú se le llamó los reinos del Perú y fue en plural, no fue en singular, porque cada región era considerada un reino. Sin embargo, era una terminología simplemente para aplicar a un territorio. Hoy le podemos llamar departamento, le puedes llamar estado, le puedes llamar región, es lo mismo. Lo que quieras. Y eso es lo que es. Ahora, el virreinato del Perú o el reino del Perú, si quieres llamarlo así también, era una entidad territorial del Imperio Español. Eso no era una nación peruana y no era uniforme culturalmente. La cultura era totalmente diferente. Tú que dices que conoces de punta a punta el Perú, te has de dar cuenta que los del norte no se visten igual, ni se comen igual, ni hablan igual que los del lado sur. Lo mismo ocurría. Había muchas culturas, muchos pueblos, y cada pueblo era gobernado incluso por su propio curaca, su propio cacique, con sus acuerdos y las leyes españolas. El único monarca alrededor de todo aquello era el rey de España, que estaba en Madrid, y su representante principal el virrey. Pero cada audiencia, que lo que hoy es el Perú es la Real Audiencia de Lima, Bolivia, la Real Audiencia de Charcas, tenían sus propios presidentes, y solo el virrey estaba por encima de ellos, pero el virrey era el representante directo del rey de España.
y todos éramos España, no una nación peruana. Eso que quede totalmente claro. Bueno, para terminar, los españoles lo dicen diferente, ustedes lo pueden interpretar diferente, y para terminar puede ser lo del documento que ustedes presentaron a la UNESCO, lo que ustedes quieran decir es su forma de interpretar, pero ahí hay todo, zonas geográficas peruanas. Yo tengo el documento, se lo puedo dar, y en cualquier momento podemos hablar. Si la conversación es alturada, en muy buena hora celebro. Pero si vienen a decir que yo soy un clinudo, un melenudo, un asqueroso, ahí estamos mal y no voy a compartir ni hablar con esas personas. Ya, vuelvo a repetir. Pero voy a responder por vos, Huiracocha, del primer virrey, que el primer virrey prácticamente fue Blasco Núñez de Vela, que nació en España, Ávila, y murió en Quito, Ecuador. El primero era español, no era peruano. Eso no tiene nada que ver, estimado. Pero era la pregunta que Andrómeda te hizo, Huiracocha. Andrómeda dijo si esto era español o no. Bueno, había un español, pero eso no tiene dijo nada que quién ver. era el primer virrey y el último virrey. Pero el primer virrey fue español. No, amigo, creo que no comprendieron. Y como no obtengo respuesta y, o sea, tengo como que la sensación que se victimizan por la forma en la que yo hablo, siendo que yo hablo de manera diplomática, pregunto a los comentarios. Ustedes me podrían responder esto. ¿Quién fue el que vino a colonizar el sur de América y luego lo convirtió en virreinato? Virreinato del Perú, virreinato del Río de la Plata, capitanía de Chile y demás. ¿Quiénes fueron? ¿Me pueden decir si fueron peruanos o fueron españoles, por favor? Pero eso lo sabemos bien. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cuál es tu punto para poder preguntar eso? Eso se sabe muy bien. ¿Para qué quieres saber eso? Eso ya se sabe. ¿Para qué quieres saber? ¿Quiénes fueron entonces? ¿Fueron peruanos o fueron españoles? Fueron españoles, ¿y? Ya. Entonces, no venga a decir usted que todo esto le pertenecía al Perú, porque en realidad todo le pertenecía a España. Yo he dicho que eso era el reino del Perú. El reino del Perú. Y eso está escrito en documentos del virreinato, discúlpeme. El reino del Perú es El reino del Perú era una español. provincia de España. Bueno, no interesa, muchachos. Si ustedes No, sí interesa, ¿cómo pues, que no interesa? Hay que interesarse. Es que hay cosas que tienes que respetar y listo. O sea, si vino un conquistador de España y el primer virrey fue español y prácticamente no era peruano. A eso me voy. Ustedes siguen bastándose dentro de la historia a complejarnos y diciendo que Bolivia nos pertenece, cuando prácticamente es de la corona española. Eso es lo que te están tratando de decir, Huiracocha. A ver, Diablo, yo puedo hablar un rato. Huiracocha, usted dice que es científico, que sabe esto y el otro. Usted dice que es esto y lo otro. Remítase a documentos científicos y hable de forma correcta las cosas como son los datos. Así nomás. Y se escapa. Ay, qué horror. No me estoy escapando, estoy diciendo hace rato que me tengo que ir. Huiracocha dice que él estudia, científico. Ya listo, Huiracocha. Listo, chao. Ya, es científico y el otro. Miren, panelistas. A ver un rato, Tercio. Dice él que estudia, que esto y que el otro, que es letrado, que es no sé qué, magnánimo, pero no puede reconocer porque su chauvinismo mediocre y barato le hace hablar de esa manera. Cuando una persona estudia la historia, tiene cartones y todo aquello, no te va a hablar como este tipo que dice, pero eso no importa, pero eso no es cierto, pero eso no. No, señores, las cosas tienen que decirse como son y punto. Ahora, que digan que diablada puneña, señores, diablada puneña, y yo lo voy a decir, no existe.